esa palabra tiene más que un feliz sábado. Entonces, lo que significa esa palabra, ¿verdad? Que tenga un sábado de bendición, un sábado de paz, ¿verdad? Usted se acuerda siempre cuando se hacía la bendición arónica, ¿no? Que decía, Dios ponga sobre ti su rostro, ¿verdad? Y tenga paz en ti, ¿no? ¿Se acuerdan? Hoy día vamos a hablar de un tema. ¿Por qué? Porque siempre hay gente a veces que me dice, ¿qué son las profecías? A veces la gente piensa que la profecía no más es un solo aspecto, hablar de la bestia, hablar del anticristo, hablar de todo. No, pero la profecía, quisiera decir que la profecía cubre todo lo que es la Biblia. Cubre el amor de Cristo, cubre el plan de salvación, cubre la misericordia que Dios tiene con los seres humanos. Entonces, vamos a hablar de ese tema para que entiendan, porque a veces personas que nomás se van a un lado, pero se olvidan de la otra parte. Entonces, vamos a hablar de qué es el espíritu de la profecía. Entonces, vamos a ver que el hermano aquí me arregle para hacer la presentación. Ok, está bien. Ok, está bien, ahí está saliendo. Sí, por favor, porque de una vez se me puede caer la computadora. Sí, se puede, hermano, no lo quiero. Gracias, hermano. Sí, aguanta. Sí, aguanta. Bueno, voy a ponerme en rodillas. Los que quieran acompañarme, pues. Amén. Si no, quédense sentaditos los que están. Bendito Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque estamos reunidos aquí en su santo nombre. Gracias, Padre. Bendice a los que han venido, Señor, a escuchar estas palabras de buenas nuevas, Padre, de salvación, el Evangelio eterno, Señor. Ahora, Señor, que vamos a comenzar este servicio, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y que estemos siempre dignos de aprender tu santa palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor. Amén. Son las 12:16. Bueno. Dice la palabra de Dios, dice la lectura que acabamos de leer, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué dice? El testimonio de ¿qué? De Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que identificar, aquí vemos sabe que el libro de Apocalipsis está lleno de simbología. Entonces, vemos que dice que, vamos a identificar primero, ¿quién es el dragón? Ahí mismo, si está unos versículos anteriores, dice que Satanás, ¿qué es? La serpiente antigua, diablo, o se llama Satanás, ¿verdad? Ya se está identificado. Y dice que se llenó de ira contra la mujer. Ahora, ¿quién es la mujer? La iglesia, su pueblo, porque hay un pueblo que guarda sus mandamientos, que tiene su testimonio, que tiene la fe de Cristo, ¿sí o no? Entonces dice que Satanás se llenó de ira contra ese pueblo, contra esa iglesia, ¿verdad? Entonces ya está identificada. ¿Quién es la mujer? El pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Han leído esa parte de Daniel 12, capítulo? Dice que aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, aquel que está delante de quién, de su pueblo, de su iglesia, ¿no? Dice, y se fue a hacer guerra
contra la descendencia de ella. ¿Qué es la descendencia? ¿Quién es esa descendencia de esa mujer? ¿Quiénes son esos? Pero la descendencia de esa mujer, ¿quién son? ¿Quién es la descendencia de ese pueblo? ¿Quiénes son los que componen ese pueblo o esa iglesia? ¿Qué dice en Hechos? ¿Qué dice el libro de Hechos? Que donde hay 2, 3 o más reunidos, ¿qué dice la Biblia? Ese es mi pueblo, esa es mi iglesia. La iglesia no lo hace un edificio, porque usted viene aquí, o una catedral. ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que hace el templo? Mira, lo que hay aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, eso es y lo que quieren servir en espíritu y en verdad al Padre en el nombre de Cristo. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Esa es su iglesia. La iglesia no lo hace una corporación, no lo hace la iglesia lo hace aquellos que aman de verdad al Señor. Entonces, pero esa descendencia o esa iglesia tiene 2 puntos muy importantes: que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, al expresarse aquí de los mandamientos, ¿de qué mandamiento está hablando? ¿De los 9 que dicen o los 10 completos? Éxodo 20. De los 10. Y eso incluye también el sábado. O sea, antes que venga Cristo, va a haber un pueblo que va a estar, ¿qué? Guardando los 2 mandamientos, incluido el sábado. Hay un pueblo. ¿Qué más dice? ¿Qué dice? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿a quién tenemos que preguntarle? Ya sabemos los 10 mandamientos, pero ¿a quién tenemos que preguntarle qué es el testimonio de Jesucristo? Pregúntele a la Biblia, pregúntele a Cristo, al mismo Cristo, porque la Biblia se explica sola. ¿Qué es el testimonio de Cristo? Vamos a buscar en Apocalipsis 19:10. En un momento un ángel poderoso se le presenta a Juan. Y mira lo que dice. Juan queda tan impresionado con ese ángel y le dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen, ¿qué? El testimonio de Jesús. ¿Quién tiene el testimonio de Jesús? Los hermanos. ¿Son los hermanos carnales o los hermanos de la iglesia? Los hermanos de la iglesia está refiriendo. Porque el testimonio de Jesús, ¿qué dice? Es el espíritu de la profecía. Entonces, ahora entendemos que el testimonio de Jesús, ¿qué es? El espíritu de la profecía. ¿Y que quién tiene ese espíritu? Los hermanos de Juan, los hermanos de la iglesia. Siguiendo más adelante, dice, otra vez se le presenta un ángel a Juan. Le dice: yo, Juan, soy el que vio estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero otra vez él le dijo: no lo hagas, porque él dijo, ¿qué dijo? Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, ¿qué dice? Los profetas. Y de los que guardan las palabras de este libro, adora solamente ¿a quién? A Dios. Entonces, los hermanos de Juan, ¿quiénes? Los que tienen el testimonio de Jesús son los que tienen el espíritu de profecía, y los que tienen el espíritu de profecía son ¿qué? Los profetas. Amén. Entonces, dice que él quedó emocionado y que quiso adorar al ángel, que le dijo: no lo hagas. ¿Cuánta gente ponen a veces que ven y ponen una imagen y la comienzan a adorar? Nosotros hemos visto, aquí se ve mucho esto. ¿Sí o no? Y no solamente aquí en Sudamérica. Yo soy del Ecuador y yo veo a veces cosas que la gente apenas sale de que llora alguien por ahí, un palo ahí que está llorando, porque el enemigo es capaz de hacer eso. ¿Y cómo la adoran? ¿Cómo la adoran? Y el ángel, mira, este ángel se le presentó y dijo: no lo hagas. No lo hagas. ¿Qué le dijo? Porque yo soy consiervo tuyo. ¿Qué significa consiervo tuyo?
que están en el mismo nivel. Dice, adora a Dios. Ahora, hablando de los profetas, entonces ahora vamos a recapitular. El testimonio de Cristo los tienen los hermanos de Juan. Los hermanos de Juan son profetas. ¿Y qué dicen? Que tienen ¿qué? El espíritu de la profecía. Ahora, ¿quién son estos profetas? Porque la Biblia, yo le digo, hermano, si no hubiera sido por los profetas, no tuviéramos esta Biblia. Y los profetas hablaron de todo, hermano. Dígame la cosa, le pregunto, ¿quién habló del plan de salvación tan claro en el Antiguo Testamento? Daniel. ¿Cuánto hemos leído Isaías 53? ¿Verdad? A los míos vine. ¿Y qué? Y los míos me rechazaron. A través de la Biblia hemos aprendido el amor de Dios con la humanidad. ¿Sí o no? A través de los profetas. Que Dios, y lo vamos a ver porque Dios ha tenido misericordia con nosotros. Dice aquí el apóstol Pedro, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿De cuál salvación está hablando? De Cristo. Dice que los profetas indagaron. ¿Qué significa indagar? Investigar. No lo que me diga mire, hermano, si yo me paro aquí y yo comienzo a hablar otra cosa que no está del Evangelio, usted tiene todo el derecho de decir, hermano, te está diciendo una cosa que no está en el Evangelio. Si yo predicara, decía el Pablo, si yo predicara otro evangelio que no es, ¿sea qué? Anatema. En otras palabras, ¿sea qué? Maldito. ¿Cuántos de ustedes se encuentran ahorita por ahí? Yo me encuentro ahora gente diciendo que Dios es la madre de Dios, que es una mujer. ¿Cuánto? Yo me he escuchado, cada rato me encuentro con esa gente. Y usted se pone a escucharlos. No sé si los encuentra en los supermercados o se los encuentra, donde quiera que uno se los encuentra. Si no le predica un evangelio que no está en la Biblia, que sea que dice la Biblia. Anatema. ¿Qué más dice aquí el versículo 6? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Ahora yo le pregunto, como yo otra vez le digo, ¿hubieron profetas que predicaron sobre la venida de Cristo? Sí. ¿Qué tenían ellos? El Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu de Dios. Dice que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Isaías. ¿Cuánto hemos estudiado las 70 semanas? Hablando del amor de Dios que tiene con esta humanidad. A esto, dice, se les reveló para que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cuánto en las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La venida de Cristo fue predicada. Génesis 3:15. Desde ahí se comenzó a predicar las profecías, hermano. Porque iba a haber ¿qué? Iba a haber guerra, ¿no? Entre dos simientes. Entre la simiente del diablo y ¿qué más? Y la simiente de Dios. Iba a haber una guerra. Desde ese momento eso se conoce como, nosotros a veces estudiamos qué es el Evangelio eterno, ¿no? Aquel Evangelio que ha sido, ¿qué dice la Biblia? Dice Pedro, ¿verdad? Que ha existido desde tiempos remotos, ¿verdad? Aquel cordero inmolado que existió antes, es un plan de salvación. Entonces las profecías nos hablan del plan de salvación, hermano. Entonces todos los que profetizaron, todos ellos investigaron. Y hay gente que aceptan las profecías y otros que no.
En Zacarías, hablando de cómo los profetas reciben las profecías, dice, hablando del pueblo de Israel en ese tiempo, dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba. ¿Por qué? Por su espíritu. Por medio de los profetas, primero, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová y de los ejércitos. Ahora, ¿cómo Dios se comunicaba con los profetas? ¿A través de qué? De su espíritu. Él se comunicaba. Y a través de su espíritu, yo le pregunto, cuando usted ve la Biblia, ¿verdad? Dice, ¿cuánto han leído? Dice, y fue llevado en el espíritu, ¿verdad? No, no hemos leído, no hemos leído. Juan, Daniel, Juan, Isaías, ¿verdad? Ezequiel. Se fue llevado en el espíritu. ¿Será que, por ejemplo, vamos a hacer Daniel? ¿Será que era otro Daniel? Porque hay gente que piensa que sale en otro cuerpo y sale el alma y cuidado. Porque hay gente que piensa así. No. ¿Fue otro Daniel o es el mismo Daniel cuando dice que fue llevado en el espíritu? Es el mismo Daniel. Pero lo llevó, el Señor lo llevó le enseñó visiones que al conectarse con el Todopoderoso, todo se desconecta uno de acá. Por ejemplo, yo le digo a ustedes, cuando uno, ¿quién de ustedes ha visto a Dios? Nadie, ¿no? Dice, nadie ha visto a Dios, ¿no? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que sin santidad, ¿qué? Ahora, ¿cómo nosotros vemos a Dios? ¿A través de qué? En espíritu y en verdad a través de su Hijo. ¿Sí o no? Eso le preguntaron a los apóstoles, ¿cuándo veremos al Padre? Pues si tú me ves ahora, ¿no se acuerdan? Entonces, nosotros cuando nos postramos o adoramos, estamos adorando ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Y qué dice Jesús? De tales adoradores busca el Padre, ¿qué? Que lo adoren. Porque por ahora no lo podemos ver, pero lo veremos, claro que sí, porque lo veremos cara a cara, dice la Biblia. Pero ahora no lo vemos. En el libro de Corintios, ¿verdad? Hablando sobre la manifestación, dice, hablando de los dones espirituales, Corintios 12, dice, pero a cada uno les he dado una manifestación del Espíritu para provecho. Y una de esas manifestaciones, ¿qué es? El don profético. El Espíritu Santo, el Espíritu se manifiesta a través de nosotros en diferentes manifestaciones. A unos les da el don de lengua, no como unos que saltan por ahí haciendo desorden, no. El don de lengua, de acuerdo a la Biblia, el don de lengua es aquella persona, por ejemplo, el Señor me envía que yo vaya a predicar al África, pero yo no sé nada del africano. Y en ese momento el Señor, el Espíritu de Dios se manifiesta sobre mí y comienza a hablar en africano para que le llegue esa palabra de Dios a ellos. ¿Sí o no? Eso es lo que enseña la Biblia. Pero no ese desorden que comienza a saltar y a hacer un desorden, porque el Dios Todopoderoso, decirle a un hermano evangélico, el Señor es un Señor de orden. Dios es un Dios de orden, no le gusta el desorden. Si no, pregúntele a los dos hijos de Aarón cuando pusieron un juego extraño adentro del templo. ¿Qué pasó? Cayeron fulminados, ¿no? Dice aquí, en 2 de Pedro, el versículo dice, porque nunca la profecía fue traída, ¿qué dice? Por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Cualquiera aquí puede ser profeta. Uno puede decir ahora yo soy profeta. Por la voluntad de cualquiera que dice, no, dice, esta profecía no fue traída por voluntad, sino ¿por quién? Por el Padre Celestial que está en el cielo. Ahora, usted sabe que Jesucristo, toda la Biblia habla sobre el testimonio de Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Qué dice aquí? Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? ¿Nomás leerla? Estudiarla.
Uno puede argumentar, así como en la mañana se argumenta, sí, para eso son las escuelas, para estudiar la Biblia, para uno, y quedar todo bien claro, porque a veces uno puede decir ciertas cosas, yo mismo a mí me ha pasado, y me han corregido. Para escudriñar y llegar todo al entendimiento. Dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? O sea que toda la Biblia tiene que el testimonio de Jesucristo. Toda la Biblia tiene el testimonio de Jesucristo. Desde el Génesis, ¿hasta dónde? Hasta el Apocalipsis. Ahora, cuando Cristo predicaba, ¿cómo predicaba Cristo? El testimonio de Cristo, pero ¿qué es lo que él más enfatizaba? El amor. ¿El amor a quién? Al prójimo. ¿Qué más? El amor hacia el Padre Celestial. Les quiero leer una rapidito aquí, y los que me puedan acompañar, que eso no lo puse en la presentación. Juan 17. Mire, esto es lo más bello cuando yo veo esto, como el testimonio, cómo nos enseñó, hasta nos enseñó a hacer la oración modelo, ¿se acuerdan? Mire lo que dice aquí, hablando del testimonio de Jesucristo, dice, Padre, mire el 17:1, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos hacia dónde, hacia la tierra, ¿a dónde miró? Y dijo, Padre, la hora ha llegado, dice, la hora llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y ha acabado la hora que me diste para que hiciese. Ahora tú, pues Padre, glorifícame a tu lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces Jesucristo daba su testimonio. Este es el testimonio de Cristo. Si ve toda la Biblia, habla del amor de Dios. Pero asimismo, como Dios tiene amor, también es un Padre que también nos da papá. De lo que tenemos aquí cuando hemos tenido hijos, que cuando se ha portado mal, no le da a veces su papá, ¿no? Para que... Entonces, toda la Biblia habla del testimonio de Cristo. Y el testimonio de Cristo es siempre dándole la gloria ¿a quién? Al Padre. Pero Él dice, nadie va al Padre, sino que, si no es por mí. Yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy la luz, pero tú no puedes ir si no es por mí. Amén. Entonces, y Cristo, y usted ve todas las, cuando Cristo predicaba, Él siempre satisfacía la necesidad de los demás, ¿sí o no? Le daba a comer al hambriento, sanaba a los enfermos y después les predicaba. Y si nosotros queremos tener el testimonio de Cristo, a veces nosotros vamos primero a predicar y le llenamos de tanto que los confundimos más. No, vamos a ver la necesidad de las personas. Aquí mismo dentro del pueblo hay gente que necesita, hermano. ¿Sí o no? Pero vamos a predicarle, pero vamos con por ejemplo, vamos a hacer un caso que el hermano no tiene para pagar la renta. Ah, vamos a ayudar al hermano. Sí, pero va a ayudar, pero más que sea, llévele alguito. Para que sea, hermano, tome aquí más que sea algo, un granito de arena para que se ayude. ¿Sí o no? Pero a veces somos tan tacaños y tan egoístas que a veces que preferimos comprar otras cosas, ir a Amazon y comprar ciertas cosas que a veces ni las necesitamos. ¿Sí o no? Y eso nos falta. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a ellos, yo no quiero sacrificio, yo quiero de qué de ti? ¿Qué les dijo? Misericordia. ¿Con quién? Con el huérfano, con la viuda, con el necesitado. Y miró a Cristo, porque así Cristo predicaba. Él nunca se le enfrentó. No, a lo que sí se le enfrentaba eran los líderes, sí. A los fariseos sí les da, ya porque eso ya venían con su segunda a molestarlo. Pero a la gente necesitada, él siempre
Siempre él fue el predicador. Y algunos, pues, y así también hay unos que se aprovechan. Si leemos Juan capítulo 6, ¿qué pasó cuando le dio comer a los panes y los peces? Después fueron otra vez a buscarlo, ¿no? Y que dice, usted no viene por los panes y los peces. Así también hay gente aprovechadora. Entonces uno dice, busca el pan de arriba, el pan del cielo, porque de ese pan, si tú comes ese pan, nunca vas a tener hambre. Entonces todo eso nos predicaba. ¿Cómo se llama eso? El testimonio de Cristo. Pero ¿quién predicó el testimonio? Los profetas. Sigamos. Juan el Bautista dice que Juan el Bautista fue uno de los profetas más grandes que ha tenido la Biblia. Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Y Juan dio testimonio de Jesucristo? Sí. ¿Qué dijo él? Que viene detrás de mí, ¿no? De verdad, yo no soy ni digno de desatar las sandalias, ¿de verdad? Eso lo dijo, ¿verdad? Él no era la luz, pero él da testimonio. Ahora, cada uno solo tenemos que ser como Juan, dar testimonios de él. Yo le digo, hay un mandamiento que dice que no levantarás el nombre o el nombre de Dios en vano. Usted ve el mandamiento, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuándo nosotros estamos levantando el nombre de Dios en vano? A muchos dicen, no jurarás el nombre de Dios en vano. Una gente dice, que se precisa que jurar. No, eso no es lo que significa eso. ¿Sabes cuándo nosotros estamos quebrando ese mandamiento? Cuando aquí somos una cosa y allá somos otra. Porque ¿qué es lo que dice el mundo? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué lo dice el mundo? Si lo ven todos los sábados que va a la iglesia y cuando llega a su casa comienza a maldecir y a decir malas palabras. ¿Qué es lo que dice el mundo? Para estar yo como ese. ¿Para qué yo me voy a meter a la iglesia? ¿Sí o no? ¿Y qué estamos haciendo? Dando un mal testimonio. ¿Sí o no? Está dando un mal testimonio. Entonces el testimonio de Jesucristo tiene que ser puro, hermano. Siempre llevando estas buenas nuevas de salvación. Y como les dije, no solamente siempre hay que llevar una ayudita cuando se pueda. A ver, si no tiene, pues entonces ya es otra cosa. Pero siempre porque hay necesidad, hermano. El que me diga que no ha pasado necesidad, pues mire, está mintiendo. Todos los que estamos aquí hemos tenido necesidad física y espiritual, ¿sí o no? Hemos pasado las vacas flacas. Hemos tenido las guerras, pero también hemos pasado las vacas flacas. ¿Sí o no? Y qué alegría que cuando alguien te presta la puerta y te lleva una comida diciendo, gracias, Señor, ¿verdad? Sigamos. Dice en Apocalipsis 1 y 2, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, la revelación, ahora mira qué es lo que le quiere, hablando de esto, ¿verdad? Dice, dice, la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Todo el evangelio es la revelación de Jesucristo. ¿Y quién se la dio a Jesucristo? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado, ¿qué dice? Testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que han visto. Entonces, ¿quién le dio el testimonio a Jesucristo? El Padre. El Padre se la dio. ¿Y Jesucristo quién se la dio? Al ángel. ¿Y el ángel quién se la da? A nosotros, ¿verdad? A sus siervos. O sea, vea qué clase de comando. El Padre. Por eso cuando Cristo dice Padre, ¿no? siempre a su papá. Por eso todo lo que usted le pida al Padre, ¿en nombre de quién tiene que pedírselo? ¿En nombre de María? En nombre de Cristo. No hay ningún nombre que ha dado sobre el cielo o en la tierra que podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? Cristo Jesús. Juan, el apóstol Juan, él dio testimonio.
Y él tenía el testimonio de Jesucristo. Sigamos. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas a las iglesias. Ahora, el ángel, cuando se la da, ¿a quién se la da también? A las iglesias. Si no vemos los mensajes a las iglesias, ¿no? ¿Cuántas iglesias son? 7. ¿Y la iglesia quién somos? Somos nosotros. Por eso la palabra ángelo o mensajero, cuando nosotros vemos el mensaje de los 3 ángeles, a veces la gente piensa que son 3 ángeles, pero son 3 mensajes que Dios manda a este mundo y a preparar a su pueblo antes de la segunda venida de su Hijo amado. ¿Sí o no? Es un mensaje. Dice, testimonio de estas cosas a la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando usted ve aquí, dice, yo soy la raíz y el linaje de David, eso significa que viene de un linaje de rey. Y cuando viene nuestro Señor acá, ¿cómo viene Él? Rey de reyes y Señor de señores, hermano. Sigamos. Primera de Corintios dice, hablando de los dones espirituales, dice, ahora, el don profético, ¿qué lugar ocupa en el pueblo? ¿Qué parte tiene la profecía en el pueblo o en la iglesia? Dice, hablando aquí de los dones espirituales, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero las profecías, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, ¿las profecías para quién son? A los creyentes. En ciertos casos el Señor usó profetas, como el profeta Jonás cuando lo mandó a predicar a Nínive, ¿no? Pero el 90 o 99% ¿es para quién? Para los creyentes, las profecías. El don de lengua, ¿para quién son? Para los incrédulos. Imagínense cuando hacen ese desorden y viene un incrédulo, ¿qué va a decir? Ahora, si viene un incrédulo y viene un incrédulo que habla africano y aquí lo vamos español y el hermano comienza a hablarle el mismo mensaje y que no sabe nunca hablar ese idioma, ¿verdad? Entonces, la profecía es para el pueblo. ¿Qué más nos dice aquí? Ahora, ¿por qué Dios nos da la profecía? Apunta estos versículos porque a veces le pregunta, dice, segunda de Crónicas 36, 15, 16, dice, y Jehová el Dios de tus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de ¿qué? De los mensajeros, porque él tenía ¿qué? Ahí dice, misericordia. Ahora, ¿qué es la misericordia? El amor. Por eso que nos mandó. Por eso les dijo a ellos, hermano, ¿de qué me sirve que yo venga aquí todos los sábados o haga eso? Y si mi corazón es malo, avaro, mentiroso, egoísta, ¿de qué me sirve? Y yo hago todos los sacrificios. Hay gente que han visto ustedes que hay gente que hacen sacrificios, que se van hasta arrodillados de la Virgencita y hacen unas caminatas. ¿Qué le dice a esa gente? Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es ti misericordia. Y aquí también. De tu pueblo y tu habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Un profeta nunca es bienvenido. Escúcheme, un profeta nunca es bienvenido en una congregación. Porque Dios le da al profeta, porque siempre los seres humanos, siempre los seres humanos tendemos nosotros más a las cosas carnales. ¿Sí o no? ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Sí? Dice, el Espíritu quiere, pero ¿qué dice? Pues tenemos una lucha diaria, hermano. Entonces, cuando viene un profeta y nos habla, hay gente que se tapan los oídos y yo no quiero escuchar eso, dice.
Pero nos habla. ¿Cómo sabemos si un profeta es de Dios? Porque puede haber un poco sinvergüenza que se paran a profetizar ahí y que... No, dice, mira hermano, a la ley y al testimonio. Y si no hablan conforme a eso, si no hablan conforme a esto, es porque no las ha amanecido. Entonces, cuando llegaba un profeta, hermano, no era bien querido en el pueblo. ¿Qué le pasó a Isaías? Lo cortaron. ¿Por qué? Porque él hablaba de la corrupción que había dentro del pueblo. Ahora, ¿hay corrupción o no hay corrupción dentro del pueblo? Pasó una vez, pasó 2 veces, pasó 3 veces. ¿Y qué impide que pase una 4ª vez? ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Por decir la verdad, decirle a Herodes Antipa, era verdad, que estaba cometiendo adulterio con la hermana, ¿no? De la mujer de su hermano, ¿no? ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? Esa mujer, la Herodía que se llama, se dice que se enfureció hasta que llegó y le mandó a cortar la cabeza. ¿Qué pasó con Jeremías? A Daniel, ¿a dónde lo mandaron? O sea, un profeta nunca. No era fácil, hermano. Sigamos. Ahora, la profecía o el espíritu de profecía son los ojos de la iglesia. ¿Ustedes sabían eso? Y por eso es que es una parte principal dentro del pueblo de Dios. Usted sabe que un ciego, si no ve, usted sabe que puede caminar en un camino derecho. Se puede caer. Y hay una iglesia al final que dice que es ciega, ¿no? ¿Sí o no? Y el Señor le dice que se limpie los ojos ¿con qué? Con colirio para que vea. Mira lo que dice aquí. Dice en Isaías 30, de 8 al 11, dice, ves pues ahora, escribe esta visión en una tabla delante de ellos y registra en un libro para que quede hasta los días postreros eternamente y para siempre. ¿Cuándo los días postreros? Pero al final van a estar registradas. Usted sabe que cuando los líderes judíos rechazaron a Cristo, ¿se acuerda que le dijeron y Pilato le dice, he aquí vuestro rey? ¿Se acuerda? ¿Qué dijeron ellos? ¿Se acuerda qué dijeron ellos? No tenemos a otro rey más que a quién, que al César. O sea, rechazaron al Hijo de Dios. Lo rechazaron públicamente. Y dice el Espíritu de Profecía que esa declaración quedó declarada en el libro que está, el que tiene el Padre a su mano derecha. En ese libro quedó registrada esa declaración y nosotros sabemos lo que le pasó a ellos. ¿Y qué más dijeron? Que la sangre de ese hombre corra sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todo eso quedó registrado. Y dice que eso, así mismo como dice, eso le va a ser enseñado a ellos al final. Nosotros estudiamos la fiesta del Señor. ¿Se acuerdan? En esa fiesta nosotros estudiamos sobre la fiesta del juicio o el Yom Kippur. Toda cosa que nosotros hagamos, miren, Dios nos perdona, pero todo queda registrado. Porque el que se arrepiente, hay alguien que lo reclama. Por el que es salvo, hay alguien, a pesar de que Cristo ya lo salvó, lo lavó, pero hay uno más que lo reclama. ¿Y qué es de él? Dice, no, dice Cristo, yo lo lavé, yo lo salvé, yo lo lavé con mi sangre. Por eso tiene que estar registrado allá. Pero cuando el Señor venga, todo eso, cuando Él ya desaparezca, todo eso va a desaparecer. Pero eso tiene que estar hasta el final como un juicio. Mira lo que dice aquí. Porque este pueblo es rebelde. ¿Qué dice? ¿Está hablando de los de afuera o está hablando de los de adentro? Hijos mentirosos. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que dicen a los videntes. ¿Quién es un vidente? Un profeta. O sea, son los ojos de la iglesia. Dice, no veáis
Y a los profetas, no nos profetice lo recto. No me hables de que yo tengo que hacer esto. No me hables de que yo tengo que buscar el espíritu. O sea, no me hables cómo tienen que enseñarme a comer correcto. No, no me hable de eso, no me hable de eso. No me hable sobre cómo yo tengo que comportarme dentro del templo de Dios. No me hable cómo tengo que llevar una vida recta delante de los ojos de Dios. No, yo no quiero escuchar, no. A mí dame algo suave, yo no quiero escuchar eso. ¿Cuánto hemos escuchado eso? Dentro del pueblo. Háblame cosas halagüeñas o cosas que me gusten, que me hablen. Dime que yo me voy a hacer rico. Háblame de un mensaje de prosperidad, que Dios me va a progresar y que yo voy a hacerme rico, que voy a tener. ¿Escuchamos eso? No me hables de que no me hables de que vamos a tener un grupo. Yo quiero una iglesia grande que se llene, pero no importa. Tú puedes venir como tú quieras. Si tú eres homosexual, está bien, practícalo, que aquí nadie te decimos nada. Si eres lesbiana, pues haz lo que tú quieras. Puedes hacer lo que te da la gana, puedes tener 1, 2, 3, 4, 5 mujeres, puedes tomar. Si se permitiera todo eso, ¿cómo estuviera la iglesia? Llena. ¿Sí o no? Si yo me paro aquí a decir un mensaje de prosperidad, esta iglesia estuviera llena. Y comienzo a profetizar. Cosas que, dice aquí, los que dicen a los videntes, no veáis a los profetas, no los profetice lo recto. Dinos cosas que. ¿Y profetiza qué? Mentira. Y la gente le va a gustar. Mira, y el diablo a veces, creo que el diablo es un experto. Digo, hermano, hermana, usted va a ser rico, usted mañana semana, usted va a tener tanto dinero y tantas cosas, y hermana, eso es lo que le dice, ¿no? Y la hermana se cree, y el enemigo trabaja de esa manera. Pero la palabra de Dios, dejad el camino apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo Rey. Eso es lo que dice. No, nosotros queremos saber que tenemos nuestro propio Dios. Es como aquel persona que cuando uno va a los buffets, ¿verdad? Cuando va a un buffet, usted coge lo que te quiere, ¿no? Usted come lo que te quiere, ¿verdad? Porque dice usted comida. Así mismo piensa a veces que la iglesia de Dios es así, que uno puede hacerlo. No, ya las reglas están establecidas. ¿Por qué? ¿A dónde están establecidas? Está establecida en la palabra de Dios y yo no puedo quebrantar. Jesucristo mismo le pasó, miren lo que pasó, miren el tiempo de Cristo. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Y ellos ya estaban planeando hacerle daño a Cristo. Imagínense. Así mismo estamos nosotros. Igualito. O quizás peor, ¿sabes? Porque a veces nosotros tenemos más conocimiento que ellos. O sea, ¿cómo les puedo decir? Tenemos más accesibilidad a las cosas, a la Biblia. O sea, depende de nosotros. Yo le digo a veces al hermano, él siempre está tocando. Pero ¿quién abre? ¿Quién abre este corazón duro? ¿Qué dice? Dice en el libro de Jeremías, si Jeremías dice, ¿qué dice sobre el corazón? Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo lo conozco, dice Jehová, yo conozco hasta lo más profundo de tu corazón. Por eso este corazón es perverso, por eso tenemos que mantenernos en la palabra de Dios siempre, hermano. Porque el enemigo está como león rugiendo buscando a quien devorar. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y declaré enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que he visto. Yo, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. ¿A quién ha dado este mensaje? ¿Quién son los ojos de la iglesia? Las profecías, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Que un pueblo sin profecía, ¿qué dice? Se descarrila, esos son los ojos. Las profecías no solamente son como yo les dije a ustedes, no es solamente
hablar del anticristo. No, la profecía incluye todo. Es un paquete completo de la misericordia, el amor de Dios, el plan de salvación. Y la profecía nos instruye a lo que viene más adelante. A lo que viene. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿qué? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quién? ¿A la iglesia o al pueblo? Porque su iglesia, ¿cuál es su iglesia? No es una, como se lo digo, la iglesia no ¿qué? No es una catedral, no es, sino ¿qué? Ustedes y yo. Esa es su iglesia. Ahora, en la Biblia hubo mujeres profetizas. Toda la mayoría profeta, hombre, pero hubo mujeres profetizas. Aquí tengo uno. Estaba Hulda, ¿qué más? María o Miriam, Débora, Noadía, la esposa de Isaías, Ana en Lucas, ¿verdad? Los hijos de Felipe, o sea, las hijas de Felipe habían profetizas. O sea, es un don que es dado tanto a varones como a hembras. Pero hay algo que le ha sido asignado a un hombre. ¿Y sabe cuál es ese, hermano? Es ser el sacerdote de la casa. Hay algo que Dios le ha dejado un ministerio para el hombre, ser pastor. Dios no le ha dado a la mujer a ser pastora. Profetiza sí, pero no pastora. Y ahora si usted ve toda la Biblia, desde el Génesis, usted nunca va a ver a una sacerdotisa. Sí, la Biblia nombra una sacerdotisa. ¿Cuál es esa? Jezabel. Sacerdotisa del diablo. Pero siempre él escogió. ¿Por qué? Porque el sacerdote, cuando es un ¿qué? Un antitipo, un tipo de Cristo como sacerdote en el reino de los cielos. ¿Vamos a entender? Entonces, las profetas, sí, había hombres como mujeres. Entonces, a veces quieren meter esto, porque eso es una doctrina, le dice el Espíritu, profecía, las Evas modernas. Y lastimosamente se ha metido en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ya no estamos estudiando el testimonio de Jesucristo. Sigamos. Ahora, hubo profetas que no escribieron libros. ¿Sí? Ahí está. Natán era profeta, escribió libros. Elías, hablaba del profeta Elías, escribió un libro. No. Eliseo, no. Juan el Bautista, no, pero son mencionados en la iglesia como profetas. Y Juan es uno de los más grandes profetas que dice, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos ponemos a burlar de los profetas? Porque hay gente que se burla del espíritu de profecía. Dios, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay algunos casos que se presentan en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando se estaban burlando del profeta, ¿cómo se llama? El profeta Eliseo. ¿Se acuerdan? ¿Qué le decían? Porque a Eliseo nadie le quería creer que Elías se fue al cielo y se le burlaban. Que Dios se lo llevó. Así. Y le decían viejo calvo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque los mismos padres le enseñaron el respeto a las cosas sagradas. Por eso nosotros tenemos hijos, tenemos que enseñar el respeto a las cosas de Dios. Y nosotros sabemos lo que le pasó a esos muchachos jóvenes. A Miriam. ¿Se acuerda la hermana de Moisés que se puso a hablar de su hermano? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó a ella? Le cayó lepra. Mucho cuidado. Los profetas, el Señor siempre usó profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, déjeme ver cuando tengo tiempo. Sí, todavía tengo tiempo. Usted sabe que en el libro de Oseas, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice el libro de Oseas, dice que a través de un profeta yo los saqué de Egipto, ¿verdad? Y a través de
profeta, yo los mantuve por 40 años en el desierto. ¿A cuál profeta se está refiriendo el profeta? A Moisés. A Moisés se está refiriendo. Y cuando Moisés, siempre cuando uno mira, dice el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 10, dice que todo lo que a ellos les pasó, o todas las circunstancias que ellos tuvieron, los problemas, son como enseñanza de nosotros, para nosotros, para que nosotros no caigamos, ¿qué? En los mismos errores, en la misma desobediencia, ¿verdad? Entonces, cuando usted mira, cuando ellos salen, y no me quiero con mucho tiempo aquí, cuando usted mira que salen, dice que ellos ya estaban para salir, cruzar, y que nomás la travesía de 30 días máximo, para llegar a la tierra prometida, a Canaán. ¿Y qué pasó? Porque dice que mandaron a 12 espías, a 12, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y vieron la tierra y cuando regresaron tenían que dar un reporte. ¿Y qué pasó? Solamente 2 dijeron, con Jehová se puede. ¿Y qué dijeron los otros 10? Y tomaron la decisión ahí, ¿no? Y dijeron, no. Y fueron otra vez enviados al desierto. Ahora, de ahí para allá, 40 años pasaron en el desierto. De esa generación, solamente 2 cruzaron. De esa generación, dice que dice después de todos los que estaban menores de 20 años cruzaron, los que estaban mayores de 20, 21 años, no pasaron a la nueva tierra. Excepto Caleb y Josué. Ahora, cuando Moisés está parado y él está viendo, ¿verdad? Y ¿qué le da a él? El testimonio, le da el testimonio de Jesús. Y le dice, aquí están las instrucciones. Que cuando el Señor te lleve a la tierra que te debe dar, ¿se acuerdan? No vas a hacer las cosas que hacen ¿qué? Tu vecino. ¿Sí o no? Y si tú andas de acuerdo a los estatutos, a los mandamientos, el Señor te va a bendecir. Todo lo que hagas será bendito. Tu entrar, tu salir, tu ganado, tu tierra. Pero si tú desobedeces, maldito será tu entrar, maldito será tu salir, maldito será tu tierra. El Señor le da todas las instrucciones. El testimonio aquí estaba, toda la lo que tiene. Ahora, lo que hizo Jesús nada más es seguir las reglas de lo que estaba ya escrito. Ahora, el Señor, ¿hacia dónde? Ahora quiero que vean, ¿hacia dónde ellos se dijeron? Hacia la tierra prometida. ¿Donde fluye qué? Leche y miel. Ahora, en los últimos tiempos, Dios se manifestó a través de su profeta. ¿Qué dicen ustedes? Le presentó a alguien la Canaán celestial que la vio, pero no entró todavía. Se la encendió en visión. Y le dio todas las instrucciones para preparar al pueblo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Se las dio o no se las dio? Hay un himno que me encanta, dice, si pudiéramos hablar las lenguas de Canaán. ¿Han escuchado un himno bellísimo? Y que ahí ve la visión ella, que en una mesa inmensa, dice, ¿se acuerda? Y vio la tierra de Canaán. Pero así mismo se repite la historia. No todos van a entrar. ¿Sabe por qué? Porque estamos influenciados. Estamos muy influenciados por las cosas del mundo. Yo quiero leerle aquí una parte del Espíritu de Profecía. Esto está en el Patriarca y el Profeta. Y quiero que pongan atención. Déjame ver si lo puedo. Dice, hablando del pueblo, o sea, como enseñanza del pueblo de Israel, dice que cuando dice, al principio hubo pocas relaciones entre los israelíes. Cuando ya entraron a la tierra prometida, dice, al principio hubo, o estaban ahí, dice, al principio hubo pocas relaciones israelitas con los vecinos paganos, dice. Pero después de algún tiempo las mujeres medianitas, escuchen, comenzaron a introducirse en el campamento. Eso antes de entrar a la Canaán terrenal. Dice, muchas mujeres medianitas. Ahora, anteriormente aquí habla, dice que ellos estaban cómodos.
No tengo necesidad. El valle es fértil. No tenemos problema. Entonces, mira lo que dice, al principio muy poca relación hubo entre los, porque ya están escuchando, pero el diablo es tan astuto, dice, y los vecinos paganos, pero después de algún tiempo las mujeres medianitas comenzaron a introducirse en el campo. La aparición a ellas no les causó, no causó alarma. No, pues tú puedes hacer, no te preocupes, que puedes tener una mujer pastora, no hay problema. Escucha. Alarma. Y cautelosamente se llevaron a cabo los planes que nadie llamó la atención a Moisés el asunto. Esta mujer tenía por objeto en sus relaciones con los hebreos seducirlo para hacer violar la ley de Dios y llamar la atención a costumbres y ritos paganos, inducirlo a la idolatría, ocultar diligentemente estos motivos bajo la máscara de la máscara de ¿qué? Del amor, de la amistad, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. ¿Cuántas cosas se han metido dentro que a veces uno dice, oh, pero espérate? Vamos tan lejos, la música. ¿Cómo está la música? Ay, la música, tú le pones, le quitas la música a un merengue cristiano y le quitas y ¿qué te da gana de bailar? Lo que vinimos del mundo. Dice, no, es que es merengue cristiano. Es una salsa cristiana. Es un rock cristiano. Es una balada cristiana. Es un mariachi cristiano. Porque aquí hablando de un simbolismo, las mujeres son ¿qué son? Doctrinas falsas. Y dice que ni siquiera yo quiero que vean aquí esto. Dice, este ambiente, dice, atractivo iba a encontrar un mal más mortífero. Toda esta infiltración y todo esto, un mal mortífero, más poderoso que los ejércitos de hombre armado o las fieras del desierto. Ese territorio era tan rico y ventajas naturales, había sido contaminado por los habitantes. En el culto público de Baal, las divinidades principales se practicaban constantemente en las escenas más degradantes e inicuas, por donde quiera que se encontraban lugares notorios por su idolatría y su libertinaje, cuyos nombres mismos sugerían la vileza y la corrupción del pueblo. Ahora, quiero decir una cosa. Salomón, porque ya el rey Salomón, él comienza bien y comienza a decir, pues yo no le veo nada de malo que yo me una con esta egipcia o esta mujer de acá para extender mi reino. Porque al final de cabo le vamos a predicar la palabra de Dios. Porque ese era el plan, ¿no? Pero parece que a Salomón se le olvidó de orar todos los días a la mañana o pedirle la bendición de Dios. ¿Y qué se le pegó? Dice que Salomón, miren lo que dice, que Salomón permitía que ellos adoraran a su Dios, fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de la ciudad de Jerusalén, afuera de los muros, en lugares altos, y permitía que se hicieran la adoración a Baal. ¿Y tú sabes cómo era la adoración a Baal? Sacrificio de niños. Él permitió eso, pero no dentro, sino fuera de la ciudad. Pero al tú permitir, como cuando el Señor había dicho. ¿Y qué pasó con Salomón? Se salvó, mira, se salvó con las últimas. Y nosotros vemos las consecuencias de ahí para abajo por no seguir el testimonio de Jesucristo. ¿Qué pasó con la generación de... Ay, el hijo de Salomón, terrible. ¿Cómo se llama? Joroboam, ¿verdad? Joroboam era, ¿verdad? Dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo lo malo. ¿Por qué? Por la infiltración de esta doctrina falsa. Yo les digo a ustedes, yo les estaba hablando las veces que he venido. ¿De qué hemos estado hablando? De la fiesta del Señor, del santuario. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer eso. Tenemos que conocer el plan de salvación de cabo a cabo. Yo estaba dispuesto a hablarles sobre la fiesta de las últimas, que no puedo hablar de la fiesta de las cabañas. Y viene, dicho sea de paso, porque quiero decir con esto. Después de la fiesta del juicio, venía lo que era la fiesta de las cabañas, donde ya en la fiesta de las cabañas, todo el pecado era olvidado. Ya todo. Los graneros estaban llenos, había aceite de olivo, estaban preparados, estaba lleno el granero.
¿Por qué? Porque ellos se prepararon siguieron el testimonio, siguieron la enseñanza. Ahora, todas esas cosas que el Señor le dio era para nosotros, para ahora nosotros ponerlo en aplicación. De los que estamos aquí, ¿cuánto estamos esperando la segunda venida de Cristo? Yo, esperando, en majestad y gloria. De los que estamos aquí, ¿cuánto esperamos celebrar la fiesta de las cabañas con el Señor? Sí, pero si no la conocemos, no conocemos el testimonio de Jesucristo, no conocemos su evangelio, quién es su Padre. Pero hay gente que conoce más a María que el propio Jesucristo. O conocen a San Juan, o a San Lázaro, o a San Judas, pero no saben quién es Cristo. Ni quién es su papá. Y su Santo Espíritu. Hay una influencia, y hablando esta mañana que hablamos de la lección, hay tanta influencia en este mundo, hermano, que a veces nosotros, en todas partes, donde quiera que tú vayas, mira los postes, mira allá, mira acá, y hay tanta influencia mala. No, ahora, como yo le digo a veces, ¿qué decía el apóstol Pablo? Ya no vive yo, sino quien vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿lo vivo qué? En el Hijo de Dios, al que murió por mí y se sacrificó, ¿verdad? Lo vivimos así. Pero mientras nosotros vivimos en este mundo, estamos expuestos a toda esa basura. Pero ¿qué nos ayuda a nosotros? La palabra de Dios. Es tanta la guerra, dice que el versículo que leímos a la introducción, dice que se fue a hacer guerra. Una guerra. ¿Qué es una guerra? Una guerra no solamente es de matar. ¿Qué más? Hay infiltración, hay inteligencia. ¿Sí o no? Y él sabe. Él sabe. Aquí cada uno sabemos de qué pata cogíamos. Y él sabe a dónde nos puede coger. Pero si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, con un escrito está. Escrito está. Que no voy a tentar a mi Señor Dios. Escrito está que yo no voy a tener dioses ajenos, que yo no voy a postrar a ningún Dios. Escrito está que no, como dice, que no solamente toda palabra que sale de su, sino el pan, ¿verdad? Hablando del pan, ¿no? Toda palabra que sale, sino toda la palabra que sale de su boca, ¿no? Ese es un pan espiritual que todos los días tenemos que alimentarnos, hermano. Y aquí viene la tecnología. Si usted no tiene tiempo de leer, póngalo en el teléfono. Póngalo en el teléfono y deja que la Biblia lea solo y usted va manejando. Porque antes yo escuchaba la música y iba y ponía todo volumen. Ahora yo pongo la Biblia, pongo ahí y voy manejando. Y uno dice, wow, qué tremendo. ¿Se usa la tecnología para eso? Claro que sí. Pero también la puedo usar para yo hacer, ¿entiendes? Puede ser la computadora, mire, lo estoy usando para hacer una presentación. Porque así me ayuda para que usted, porque dice un refrán, dice que una imagen, ¿qué dice que da? Hay un refrán que siempre se me olvida, una imagen representa mil palabras, ¿no? Pero que esa imagen sea buena. Porque hay imágenes que son malas, como decía el hermano en la mañana, hay cosas que son malas, claro que sí. Pero todo depende de quién. Al diablo a todos nos toca, ¿verdad? ¿Y quién es que lo deja entrar? Dijo Jesucristo, dice que cuando el Espíritu de Dios sale de uno y viene otro espíritu, dice que ¿cómo encuentra la casa? Limpia, y hacen una fiesta, que hasta Johnny Ventura lo invitan a bailar merengue ahí adentro y hacen un desastre. Pero a Jesucristo no lo quieren invitar. Por eso tenemos que tener el testimonio, tenemos que estudiar el testimonio de Jesucristo. Por eso estos temas son importantes, hermano. Porque de aquí no hay más. No hay más, hermano, no hay más. Lo que viene, mire cómo está el mundo ahora. Escuchamos rumores de guerra. ¿Qué dicen? ¿En qué guión estamos? Dice, ¿escuchará qué? Hambre, pestilencia.
Así es. Es un ejemplo, como lo digo aquí. Mire cómo está todo esto contaminado. Le preguntan a una mujer aquí, le pregunté aquí para la Corte Suprema, dice, ¿qué es una mujer? Y no supo, defíneme qué es una mujer, le preguntan a ella. Y no supo decir qué es una mujer. ¿Por qué? Porque quiere meter a otros que quieren ser mujeres. Y así mismo está la iglesia. ¿Usted cree que sería justo que tuviera una pastora lesbiana o un pastor homosexual aquí hablando? Cuando Dios aborrece eso. ¿Usted sería justo que o hablando de otro, un pastor hablando y que sea un adúltero con 4, 5, 6 mujeres? ¿O que sea un ladrón? ¿Un estafador? ¿Un mentiroso? ¿Un codicioso? Que se olvida de su familia por andar. Mira, hay gente que se olvida de su familia. Yo le digo así una cosa. Por eso, cuando yo hablo a veces de los 10 mandamientos, le digo, ¿cuál es la relación entre el cuarto y el quinto? Porque Dios no lo puso porque quiso. El cuarto, ¿de qué habla? Del sábado. ¿Y el quinto? Entonces, ese día, ¿qué tiene que ser? De la familia. Porque yo le digo una cosa, los que tienen hijos pequeños, Dios les va a pedir cuenta por sus hijos. Llega un momento que ya te pierde, pero desde que están chiquitos. ¿Y cuál es la labor de la madre? Y el padre tiene que, ¿qué le dijo el Señor? Sudará con el sudor y vas a tener que trabajar por ese pan con el sudor de tu frente, ¿verdad? El papá tiene que, pues. ¿Y la mamá cuál era? Educar, plantar la imagen de Dios en esa criatura. Pero ahora, quien implanta la imagen de Dios en la televisión, no, digo otra vez, no todos los programas tienen cosas malas, pero la mayoría tienen cosas malas. Y le implanta y le digo, deja que la babycita sea la televisión. ¿Y qué le enseña en la televisión? A veces padres esperan que si la educación no se le da en la casa, esperan que la escuela. Y en la escuela, ¿sabe lo que le enseñan? Que tú puedes ser un día un nene, un nene o una nena, lo que tú quieras hacer. Cuando la educación tiene que ser desde la casa, la madre tiene que educar y plantar esa imagen de Dios a través del testimonio de Jesucristo. Por eso que estamos como estamos. Pero no todo lo que somos estamos, ni todo lo que estamos somos. Tenemos que escudriñar, hermano, y vivir en su porque todo, acuérdense, y con esto voy a terminar. Moisés le dio al pueblo, él no entró a la tierra prometida, pero le dio todo, los documentos, todo para ser una persona exitosa cuando entren a la tierra que ellos van a heredar. No hay excusa, no tenían excusa. Ahora ustedes, nosotros, Dios nos ha dado profeta para este tiempo. Nos dio como sobre el carácter, le dio cómo criar a sus hijos, les dio cómo sobre la temperancia, ¿verdad? Nos dio sobre cómo iba a ser los matrimonios en los últimos días. Mire, hay un problema bien grande dentro del pueblo, que la gente se está divorciando. ¿Por qué? Porque ven a los de la televisión y dicen, bueno, pues si Jennifer López se divorció 3, 4, ¿por qué no me puedo divorciar? Aprendiendo cuando el Señor dice que eso no se puede hacer, al menos que sea por adulterio. El mundo está metido dentro de la iglesia. Entonces, el Señor nos dio, le dio a una profecía, ¿desde cuándo nos comenzó a dar esto? Cuando Dios levanta a este pueblo en 1844, mire, yo le digo así, hasta 1888, y le quiero decir, sea para otra predicación, lo último que faltaba para ello era hablar sobre la justificación por la fe. Y dice que se reunieron 12 líderes, escuchen,
Mire, escuchen, 12 líderes y solamente 2 estuvieron de acuerdo, más la profetisa, y los otros los rechazaron. No se recuerdan, y que después de eso ya venía la ley dominical, ¿y qué pasó con ellos? Véase, y fueron regresados otra vez al desierto. La historia se repite. Lo que pasó con Moisés, ahora se repite. Y así mismo Dios le dio una profetisa a este pueblo, un profeta, para prepararnos para el final. ¿Ustedes han escuchado un libro sobre la conducción del niño? ¿Han escuchado el libro, los que les gusta, sobre el final, el conflicto de los siglos? Patriarcas y profetas. El deseado de toda la gente. Son unos libros preciosísimos que me ayuda a buscar más la Biblia, hermano. Para eso puede ser la tecnología. Yo a veces pongo todos los días, a veces pongo el conflicto de los siglos para escuchar un capítulo que me gusta, el capítulo 41. A veces el 37, 38. Uso la tecnología para eso. Y le saco ventaja. Lo que les quiero decir es que preparémonos. No tenemos excusa, miren. No hay excusa. Ahora no hay excusa. No hay excusa. Que diga aquí alguien, a mí nadie me dijo. El camino a Cristo, para los que están viniendo de nuevo. Ese libro es bellísimo. Mira, hermano, y después de 1888, que el pueblo rechazó, 10 estuvieron en contra, 3 a favor. Hermano, yo le digo, se comenzó a meter muchas doctrinas falsas. Una de ellas, tenemos el problema del doctor Kellogg. ¿Saben Harvey Kellogg, verdad? Cómo esa doctrina se comenzó a meter dentro del pueblo. Terrible. Y de ahí para adelante. Ahora mira cómo estamos. Pero como yo le digo, ahora a mucha gente le han hecho pensar como una corporación. Dice, no, pero el barco dice que la iglesia va a estar alta al final. Sí, pero quiero hacer bien en claro esto. La iglesia, como se lo digo, no es esto ni una cosa, es el mensaje. Que usted y yo tenemos que pasarlo. Porque imagínate, el Señor tiene un remanente. Y al final ese remanente va a tener que predicarle a los de afuera. Como dijo Cristo, a los míos vine. ¿Qué más? Y los míos me rechazaron. Y con esto termino, hermano. Quiero decirle, quiero leerle esta última parte. ¿Qué dice ahí? Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir los espurios a fin de apartar de la verdad. Precisamente en los últimos engaños de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. ¿Qué dice aquí? Sin pueblo, sin profecía, el que dice, el pueblo será disipado. Proverbios 29, 18. Dice, Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero, que tienen el testimonio verdadero de Cristo. Es una guerra. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será para perturbar la fe de las iglesias en ellas, porque por esta razón Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y los reproches del Espíritu de Dios. Si nosotros reprochamos al Espíritu de Dios, ¿qué dice? Ese es el pecado imperdonable, hermano. A nosotros al taparnos los oídos y no escuchar, y venir aquí nomás que te digan cosas lindas, cosas halagüeñas. Ojo, tiene que hablar la verdad porque estamos viviendo en un tiempo sumamente peligroso.
Oye Israel, le dijo. Escuchar a Dios. ¿Y qué más? Y escuchar. ¿Qué dijo Josafat? ¿Y qué más dijo? Escuchar a Dios. ¿Y qué? Y escuchar a su profeta. ¿Para qué? Para que seáis prosperados. Dios me lo bendiga. Tengan un Shabbat Shalom, mi hermano. Ok, bueno, vamos a cerrar entonces. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Quiero leerle. Pongámonos todos de pies, hermano. Antes de orar, rapidito. Quiero decirle esto. Pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti, ¿qué? Misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Con estas palabras nos ponemos de rodillas. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por este sábado. Señor, gracias te damos porque hemos escuchado tu santa palabra, Señor. Y permite, Señor, que todo lo que hagamos, todo lo que digamos durante los días, las horas que nos quedan del sábado, Señor, sea para glorificar y honrar su nombre, Señor. Porque, Señor, como dices tú, los 24 ancianos, gracias te damos, Señor, porque por ti, por usted, Padre, hacer todas las cosas existe. Gracias por nuestro Hijo, por tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que nos lavó, que nos salvó, que nos limpió con su preciosa sangre. Para Él sea la gloria, el imperio y el reino por los siglos de los siglos, Señor. Ahora, Señor, también te pedimos por los alimentos que vamos a probar, Señor. Bendice las manos que lo han preparado, Señor. Bendice también las manos las personas que no tienen que comer, que tú les proveas, Señor. Bendice a las personas que no tienen que comer en el resto del mundo. Provéele, Padre Celestial. Gracias, Padre. Bendice también a los líderes de esta iglesia, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor. Y que cada día anden en sus estatutos y sus mandamientos. Y que, Señor, que no se hagan oídos sordos a los profetas, al testimonio tuyo, Señor. Gracias, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.